Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, las señales de su venida. Voy a hablar acerca de las señales de su venida, ¿ok? En respuesta a las preguntas hechas por algunos discípulos, Jesús reveló un número de señales de eventos venideros. Algunos ocurrirán en el primer siglo, algunos aparecerán progresivamente durante la era de la iglesia y otros ocurrirán justo antes y durante su venida en poder y en gloria. La Biblia tiene información suficiente sobre esto, hay muchísimos versículos acerca de esto. Y bueno, ahí tuvimos que meternos ahí para ver qué era, como extraer lo más importante, sintetizarlo. Estuvimos comentándolo con el pastor y vamos a tratar de ir a cosas un poquito más concretas porque versículos hay muchísimos, ¿ok? Entonces, las señales de los últimos tiempos son de dos clases. Las señales de los últimos tiempos son de dos clases. Señales primarias y señales secundarias. Las señales primarias son aquellas declaradas explícitamente como evidencias de la cercanía del Señor. Hablamos de terremotos, de guerras, de pestes, leímos esto, enfermedades que van a salir, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y cuando vemos este tipo de señales son evidencias, ahí están palpables, uno las puede ver y la Biblia las dice bien claramente y nosotros las estamos experimentando, ¿no? Las hemos ido experimentando. Entonces esas son señales primarias que están muy claras, muy visibles y en esas no vamos a ahondar mucho en este momento, pero hay otras que son señales secundarias. Las señales secundarias son deducibles, no son eventos o condiciones que tendrían que preceder a las señales explícitas a fin de que puedan ocurrir. Entonces, las señales secundarias son las que de alguna manera también nos han ido alertando acerca del reloj profético y son las que queremos compartir en esta tarde. Voy a dar un ejemplo. Este solo es un ejemplo, esto no es parte de la señal y a lo mejor este tema lo vamos a ahondar más adelante, pero voy a dar un ejemplo. Apocalipsis habla acerca de la bestia, acerca del anticristo que va a venir a la tierra. No sé si alguno de ustedes lo hubiera escuchado antes o no, algunos ya lo han escuchado y es probable que sí. Pero la Biblia habla del anticristo y a lo mejor vamos a dedicar un programa para hablar un poquito más acerca de las citas bíblicas sobre este tema. Pero por ejemplo, dice que habla de una marca, de un número, sin la cual nadie podrá comprar o vender, a fin de que pueda ser ejercido tal control sobre la humanidad. Y tendría que existir un mecanismo por el cual todo este escenario estuviera puesto y entonces esta circunstancia se esté dando. Con la mitad del mundo gobernado con gobiernos totalitarios o la mayoría del resto de la sociedad sujeta a una identificación numérica, entonces se deduce que es muy probable que eso sí pueda suceder, porque ya estamos entrando como en esa era. No vamos a ahondar, les digo, en este tema, lo vamos a dejar ahí en stand-by, solo es un ejemplo. Esa es una señal secundaria. La Biblia no habla de ahora todos van a tener números y ahora todos van a tener microchips. No, la Biblia eso no habla eso. Habla acerca solamente de un sistema. Pero la señal secundaria es que efectivamente hay muchos escenarios que se están dando hoy en día como para que eso suceda, ¿entienden? Entonces, esas son las señales secundarias y eso es en lo que vamos a enfocarnos ahorita. Y yo les voy a ir dando algunas citas bíblicas para que aquí los pastores me ayuden a desarrollar el tema, ¿ok? Entonces, número 1, una de las señales antes de la venida de Cristo. Si están tomando notas en su casa o les gusta anotar, pueden anotar. Número 1, la reunión de Israel en Palestina. Mucho se había hablado acerca de esto, de que Israel tendría que ser reunido y tendría que ser convocado porque la Biblia habla acerca de eso. Hay bastantes citas bíblicas en el Antiguo Testamento, pero vamos a leer una del Nuevo Testamento y vuelvo a lo mismo, es una señal secundaria porque como tal cual no lo va a decir en el versículo, pero vamos a entender cómo es una señal secundaria. Entonces,
Pastor Samuel, a ver si me ayudas a buscar Lucas capítulo 21, versículo 24 al 28, ¿ok? Lucas capítulo 21, versículo 24 al 28. Algunos de ustedes ya han tenido esta enseñanza o por lo menos lo han escuchado y a lo mejor no lo saben sustentar bíblicamente. Entonces ahorita vamos a dar las citas bíblicas para que tengan muy claro sobre qué argumento bíblico está este concepto, y los que no lo han escuchado lo van a aprender ahora, y los que ya lo han escuchado pues ya va a quedar aquí también grabado por si en algún momento ustedes lo quieren enseñar a alguien más. Lucas capítulo 21, versículo 24, ¿lo tienes? Sí, 24 adelante. al 28. 24 al 28. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas y la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, vamos a leer estas son palabras de Jesús. Y mire, estos son temas un poquito complicados porque hay que poner mucha atención a los detalles. Lo que estamos dando ahora está tomado de la doctrina de escatología, y la bibliografía es del libro de Teología Pentecostal. Y escatología tiene que ver, va a aparecer en la pantalla, lo que significa, es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, como son tiempos que no han sucedido, apenas van a suceder, hay muchos detalles ahí que son importantes, de donde los teólogos lo extraen y hacen una interpretación, y más o menos se van acomodando las cosas a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, no es un tema como sencillo ni de estudiar ni de enseñar, pero vamos a poner mucha atención y tener mucha paciencia, ¿ok? Bueno, entonces estamos en el punto número 1, no se le olvide, la reunión de Israel en Palestina. Bueno, ¿dónde dice en la Biblia que Israel tendría que reunirse nuevamente? O sea, ¿en qué versículo yo encuentro que eso dice la Biblia? Entonces estamos hablando de señales secundarias y como tal no lo dice. Pero yo no sé si usted ha escuchado un dicho, si algún judío nos está escuchando que nos perdone, pero hay un dicho que dice, es que tú, no sé si alguna vez le dijeron su abuelita o su mamá, es que tú andas como judío errante. ¿Y alguna vez lo escucharon eso? Sí. ¿Y qué significaba? Que no andaba fuera de casa. Fuera de casa. Bueno, nos lo decía cuando andábamos mucho tiempo fuera de la casa, cuando no teníamos como que andábamos de aquí para allá. ¿Tú sí lo habías escuchado, Gaby? No. No, nunca lo habías escuchado. Bueno, mi abuelita nos lo decía mucho. Andas como judío errante. Porque en realidad, recuerden que el pueblo de Israel no tenía un lugar, o sea, fue esparcido por todo el mundo, estuvieron en muchas naciones, de hecho en casi todas las naciones del mundo yo creo que hay judíos radicando. Aquí hay una comunidad en la Ciudad de México muy fuerte, muy grande, de judíos, y estaban por todos lados, ¿no? Regados en todo el mundo. Pero aquí, en el versículo 24 sobre todo, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿De quién está hablando? De Israel. De los judíos, de Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, que iba a estar bajo el dominio de los gentiles. Hasta que se cumplan, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces yo quiero que ahí en su casa, y aquí los pastores subrayen esta frase que dice, tiempos de los gentiles. ¿Qué significa tiempo de los gentiles? Porque dice que ellos van a estar cautivos y van a ser hollados y van a estar bajo el dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces ellos proféticamente, hipotéticamente, saldrían de esta opresión y serían libres.
Entonces vamos a ver qué significa el tiempo de los gentiles. Ahí en su casa, ¿qué significa? ¿Qué creen que ustedes que signifique el tiempo de los gentiles? ¿Alguna vez habías escuchado este término, Pastora Gaby, el tiempo de los gentiles o algo parecido? No. No, el tiempo de los gentiles, ¿a qué te suena, Pastor Samuel? Lo que sucedió, por ejemplo, con Nabucodonosor, lo que está escrito en el rey, en el libro de Daniel, ¿no? Un momento en el que eran gobernados o eran dominados por un pueblo, ¿no? En este caso por el rey Nabucodonosor, y que estaba ejerciendo una presión sobre el pueblo, ¿no? de Israel. Y hoy en día, por ejemplo, bueno, ahora lo que vendría a ser hoy en nuestros días Europa, el Medio Oriente, ¿no? Que son lo que vendría a ser ahora la Palestina de hoy en día. Efectivamente, el tiempo de los gentiles es un periodo exactamente profético, que Jesús mismo está haciendo referencia ahora. Y vamos a ver precisamente el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22, y vuelve a hacer referencia, y acordémonos que Daniel es Antiguo Testamento, y aquí encontramos otra referencia para entender un poquito más acerca del tiempo de los gentiles. Tú lo tienes, Daniel, ¿qué? 7:22, a ver si tú lo tienes, Pastora Gaby. Daniel 7:22. Ok. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí, por eso es que tenemos que, tomamos la interpretación, pero en contexto. Estaba recibiendo Daniel una visión y estaba hablando acerca, esta visión estaba hablando acerca de esta restauración de Israel, y dice aquí proféticamente, dijimos, 7:22, ¿verdad? Sí, sí. Que hasta que vino el anciano de días y les fue devuelto, ¿qué? El juicio. No, el reino, ¿no? Dice por ahí, y fue... Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ándale, y los santos recibieron el reino. Lo que proféticamente se cree es que Israel iba a volver a recibir su nación, su identidad como nación. Entonces la iban a perder y la iban a volver a recibir. Entonces dice que hasta que se cumpla ese tiempo. Y luego dice Pablo, ya en el Nuevo Testamento, Romanos 11:25, Sami, si me ayudas a leerlo, Romanos 11:25 al 27, Romanos 11:25 al 27. Dice restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quitare sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, sois enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque acuérdense que los judíos habían entrado en esta dureza muy fuerte porque fueron ellos mismos los que crucificaron a Jesús. Sí. Entonces vino esta discusión como para juzgarles que ellos eran duros y que habían endurecido su corazón. Entonces Pablo hace referencia de esto, pero aquí encontramos otro elemento profético. Dice, no quiero que ignores este ministerio hasta que haya entrado en plenitud, la plenitud de los gentiles. Y esta plenitud de los gentiles es la frase similar al tiempo de los gentiles. O sea, es el mismo periodo que proféticamente se está estableciendo. Cuando termine el periodo de los gentiles, entonces a Israel
se le iba a devolver su reino, o a Israel se le iba a devolver su lugar de origen, o se le iba a establecer como ciudad o como país. Entonces, el tiempo de los gentiles no sabemos exactamente cuándo empieza, cuándo termina, sobre qué es lo que iba a suceder ahí, pero la señal muy clara es que terminando el tiempo de los gentiles, a Israel se le iba a regresar, se le iba a reconocer, iban a volver a reunirse, y de ahí iban a empezar a correr los últimos tiempos, de alguna manera, ¿ok? Acuérdense que todo esto es interpretación, es escatología y todavía no sucede. Como un reloj. Como un reloj que empieza. Entonces, cuando Israel vuelve a unirse como nación, entonces ahí todos ahora sí que los focos rojos se prendieron, porque entonces quería decir que el tiempo de los gentiles ya había terminado, o ese periodo, de acuerdo a este estudio y estas escrituras, ese periodo había terminado, y entonces muchos de los teólogos coinciden en ese tiempo. Era difícil pensar en que Israel pudiera volver a reunirse, aparte pues que está regado en todo el mundo, ¿no? Como una nación. Como una nación era difícil, porque aparte ya saben que la situación geográfica está invadida, o sea, Palestina estaba invadida, y entonces como que no había manera de que ellos se volvieran a reunir. Pero la primera señal por eso es esta, porque la sorpresa fue que el 14 de mayo de 1948, los judíos reunidos declararon que una porción de Palestina era el Estado independiente de Israel. Esto, digamos que no cumple 100% toda la expectativa profética que se había interpretado, porque se da en un momento de conflicto y no de paz, un conflicto que sigue hasta el día de hoy, pero finalmente aquello que pensamos que no iba a suceder, sucedió. Bueno, no nosotros, porque todavía no nacíamos, ¿verdad? Pero la historia no daba algún indicio de que Israel pudiera volver a reunirse. Estaba ahí la palabra profética, pasaron muchos años, imagínense, 1948, o sea, pasaron muchísimos años después de Cristo, y después de muchísimos años, finalmente Israel se reúne y establece un lugar geográfico y se declara como nación independiente, y entonces ahí nos habla acerca de un periodo que terminó y un periodo que está empezando, ¿ok? Entonces, repito, la primera señal antes de su venida es la reunión de Israel en Palestina, ¿ok? Entonces, esa es la primera señal. Segunda señal. Vamos un poquito rápido también, porque estamos aquí en transmisión en vivo, y yo estoy segura que puede ser que surjan algunas dudas. Entonces, escriban sus dudas con toda la confianza. Y si algo no quedó claro, también nos lo pueden escribir ahí. Yo estoy intentando darlo ahí como lo más desmenuzado posible para que lo podamos entender. Y sobre todo, no es, miren, los desequilibrios nunca son buenos. Hay un montón de videos y cosas de YouTube y ponen hasta la voz así, ¿verdad? Y como de ultratumba, y la música y los tambores, y te acelera nada más de que empiezas a ver el video, y te asusta y te espanta, terrible. Nosotros tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice para tener paz y certidumbre, porque Dios es un Dios de paz. Jesucristo es un príncipe de paz. Si nos acercamos a Él y estamos con Él, vamos a vivir confiados. El Señor nos va a hablar, vamos a estar preparados. Y los últimos tiempos, como dice Gaby, sí, las cosas se van a poner muy difíciles, porque así lo dice la Escritura, pero está profetizado para la iglesia, que la iglesia tome un poder, una gracia, una bendición tremenda. Estar junto con el Señor va a ser lo mejor que podemos hacer, va a ser la mejor seguridad que podemos tener. Y por eso es importante conocer lo que la Escritura dice, para que no caigamos en esa alarma y en ese extremo y en esos desequilibrios tan fuertes que son incorrectos, y que precisamente dar esta enseñanza no tiene esa intención de alarmar, sino de que tengamos la paz y la certidumbre que todo lo que la Biblia dice se ha ido cumpliendo y se va a ir cumpliendo, y que si estamos cerca del Señor vamos a estar seguros y confiados, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos. Número 2, tiempos peligrosos.
La segunda señal escrita en la Biblia de manera profética antes de la segunda venida de Cristo son tiempos peligrosos. Gaby, a ver si me ayudas a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1. Vamos a leer nada más los dos primeros. Está muy largo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hasta ahí déjale. Bueno, segunda señal antes de la venida de Cristo, tiempos peligrosos. Sammy, ¿a qué te suenan esos versículos? ¿Qué tan parecido está con los días de hoy? Pues la Biblia es clara respecto a las características de los días postreros que nos va a tocar vivir. Y yo creo algo, yo se lo digo mucho a la gente, nuestros hijos van a vivir exactamente las mismas circunstancias que nosotros vivimos, pero con un extra, ¿no? Ellos van a tener las armas para poder vivir estas cosas de una manera diferente. Esto no quiere decir que no las van a vivir. Creo que las sociedades cada vez más las vemos más sin falta de carácter, gente, como dice aquí, amadores de sí mismos, que viven en glotonerías, que viven en la desobediencia frontal a sus padres, ¿no? Yo de repente veo que un niño hace berrinche y bueno, ¿cuándo íbamos a hacer un berrinche nosotros frente a la gente, ¿no? O que le contestáramos de una manera incorrecta a los padres, ¿no? No había no se faltas veía. tan abiertas, ¿no? Hacia los padres. Yo ahora veo que todo gira alrededor de los hijos y eso pues habla de cómo vamos decreciendo en algunas áreas, cómo la sociedad se está corrompiendo cada vez más y más. Y nos estamos dando cuenta, a lo mejor nosotros, como dice Sammy, ya hablamos como las personas de mayores, ¿no? Que no, es que eso en nuestros tiempos no se veía, pero la verdad que sí, en nuestros tiempos no se veía. Y cuando leemos este versículo, al principio o hace algunos años, a lo mejor era un versículo que decíamos, ay, sí, es que la gente es mala. Pero como dice el pastor Samuel, no sé si se dan cuenta y coincidan ustedes en su casa, o sea, las generaciones que están surgiendo, sin afán de juzgar ni criticar, porque finalmente esas generaciones son las de nuestros hijos y nosotros somos los padres que hemos producido esos hijos, pero se van pareciendo más a este versículo bíblico, ¿verdad? Sin afán de ofender, ni de juzgar, ni de hacer sentir mal a nadie, pero se van y las generaciones están creciendo y se van pareciendo más a este versículo bíblico. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Dice ahí claramente, desobedientes a los padres. Y yo no sé, como dicen aquí los hermanos, yo sí crecí con una mamá que con una mirada me decía todo. No sé si fue el caso de ustedes también, pero las mamás o el papá, ¿no? Tenía bastante autoridad y no, cuidadito y lo desobedeciéramos. Seguramente mis hermanos me están viendo y recordarán que mi papá no era de muchas palabras, pero decía, llevas una. Entonces ya decíamos, bueno, todavía hay chance, ¿no? Entonces decíamos, van 2. Y entonces uno ya se ve que tenía que medirle porque ya estábamos cerca de la 3 y ya venía. Ya venía encima. Ya venía todo. ¿Sí fue contigo así, Gaby? ¿No? ¿O fue diferente? Pues mis papás no fueron muy severos conmigo, pero sí había ese respeto. Ajá. Entonces, con mi papá era o sea, con la mirada. Con te cuadrabas, mirada, ¿no? nada más, con la mirada que él ponía, ya sabíamos que pues estaba mal, ¿no? Y que teníamos que obedecer. Y bueno, pues aprovechando transmisión en vivo y comercial, enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. Esa es la tarea de un papá y de una mamá, enseñar a los hijos a que obedezcan. Es muy difícil, es muy cansado estar, ¿verdad?, ahí,
Y si tú dices, es que yo no sé cómo hacerle, o sea, de verdad mis hijos me desobedecen, son muy irrespetuosos, tal, puedes pedir una consejería con toda confianza, con tu pastor de zona, con nosotros aquí en la iglesia. Hay algunas cosas que tú puedes hacer muy prácticas para enseñarles obediencia, porque si tú enseñas a obedecer a tus hijos, el día de mañana que sean adultos ellos van a poder obedecer a Dios. Pero si no los enseñamos a obedecernos a nosotros, que nos ven, el día de mañana tampoco van a poder obedecer a Dios al que no lo ven. Entonces, a veces es tan sencillo como tráeme un vaso de agua, y si el niño no te obedece para traerte un vaso de agua, tienes que tener ahí un foco de alerta, porque estamos viendo esto, ¿no? Que era lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Generaciones de personas que no obedecen a los padres y bueno, como ya dijimos, una serie de cosas aquí. Bueno, tiempos peligrosos, número 2, es otra señal que está escrita en la Biblia y pues en la que nosotros nos estamos dando cuenta que estamos viviendo ahora. Sí, algunos nos están comentando ahí en la página que pues estas cosas tan tremendas que hemos visto, yo no sé si antes sucedía y no lo escuchábamos o realmente es algo que ha sucedido apenas, que padres que matan a los hijos, ¿verdad? Padres que matan a los hijos, a los abuelos, ha tocado casos, ¿no? De asesinatos de abuelos, de hijos y viceversa también. Hijos que matan a padres, perdón, y padres que matan a hijos. O sea, hijos, ¿cuándo íbamos a escuchar o ver que un hijo matara a su padre o a su madre? Y ahora lo hemos escuchado y entonces estamos cayendo que sí estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Peligrosos. Creo que la gente también antes como que tenía un temor, ¿no? Diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? La gente se ocultaba, por ejemplo, para robar, pero ahora nos damos cuenta que ya lo hace a la luz del día, sin ningún temor, pues ahora sí que sin temerla, ¿no? Y aún no solo para robar, sino aún para otras circunstancias, el egoísmo. Aún vemos, por ejemplo, en los matrimonios, la violencia a todo lo que da, no solo dentro de los hogares, sino aún fuera de ellos, ya en la calle, es como más común verlo, y no quiero decir que esté bien, ¿no? Sino como que ahora ya es más evidente, más desinhibido, pues toda esta serie de cosas, ¿no? El egoísmo, la ingratitud de los hijos hacia los padres, ¿no? El orgullo, ¿no? La soberbia, la jactancia, la calumnia, y todo esto nos habla acerca de los tiempos complejos que nos ha tocado o nos estamos viviendo. Y siempre el Señor ha provisto una salvación. En otra parte de este estudio venía esta analogía acerca de, bueno, y es un versículo que habla acerca de que los tiempos peligrosos y los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo será igual como en los tiempos de Noé. Y vienen algunas características ahí de lo que se vivía en los tiempos de Noé y de lo que estamos viviendo ahora y todas las similitudes. Y en el tiempo de Noé el Señor proveyó un arca. Y en estos tiempos, amigos que nos están escuchando, hermanos de la iglesia, etcétera, el Señor también ha provisto un arca. Y la iglesia es un arca. A ver, si tú no puedes con tus hijos, tráelos a la iglesia. Le van a enseñar la palabra. Le van a enseñar cosas que le van a ayudar. Tú vas a ver que tu hijo va a estar diferente. Si tú ya no puedes, nosotros teníamos como, bueno, precisamente un grupo familiar ahí en Xochimilco, lo tuvimos de niños, ¿verdad? Sí. Que los papás no tenían a lo mejor el tiempo, no sé exactamente cuál era el inconveniente con los papás, por trabajo o alguna circunstancia, no podían y los papás no iban a la iglesia, pero llevaban a sus hijos. Y ahí estaban los hijos, saludos a la hermana Gaby, que ahora creo que nos ha estado viendo también, Gaby Ramírez, sí, que iba por todos sus niños, y mis niños para acá, y mis niños para allá, ¿verdad? Y no faltaban, eran muy fieles. Y muy fieles los niños, y eran pequeñitos, como entre 10, 8 años. Pues había de todas las edades. Y ahí estaban, y esos niños se les enseñó la palabra, y lo hacemos con mucho gusto, porque esperamos que sean mejores seres humanos el día de mañana. Entonces, a veces el papá dice, es que ya no puedo, no sé qué hacerle, llévalos a la iglesia, ahí le van a enseñar también, a ti te van a enseñar cómo ser un buen padre, una buena madre, y al niño le van a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, bueno, tiempos peligrosos. Número 3,
Número 3, vamos avanzando, vamos un poquito rápido, si están tomando notas, anote. Número 3, un conflicto con Rusia. Esto yo ya lo había enseñado antes, yo lo enseñé en una zona hace mucho tiempo. Y vuelvo a decir, todo esto es profético, tomamos los versículos bíblicos y damos la interpretación, bueno, sobre todo esta bibliografía. Y bueno, pues uno dice, pues no sé exactamente si vaya a haber un conflicto o no, pero le voy a dar la cita bíblica. Es un conflicto, no sabemos en qué momento se va a dar o en qué índole, pero en Ezequiel 38 y en Ezequiel 39, todo el capítulo 38 y todo el 39 hablan acerca de este conflicto con Rusia, pero específicamente el capítulo 38, el versículo 2 y 3, creo que es el 2 y 3, bueno, lo voy a leer. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Es bastante claro que lo anterior hace una referencia a Rusia. Mesec es Moscú, Tubal es Tobolsk y Ros es Rusia. La autoridad para esta identificación viene del léxico hebreo del doctor Guillermo Gesenius, quien define Ros como Rusia. Ezequiel 38, versículo 2 y 3 y el 39, 1, nombre propio de una nación nórdica mencionada en Tubal y Mesec, sin duda los rusos, quienes son mencionados como por los escritores bizantinos del siglo X, y bueno, descritos como el norte del Tauro. En fin, le doy la bibliografía para que los que les guste estudiar un poquito más, pues se metan un poquito más. Y aquí plantea esta enciclopedia de teología acerca de un conflicto que se podría dar entre Rusia e Israel acerca del petróleo y de que Rusia en su momento pues fue un país comunista. Y bueno, finalmente hoy Rusia ya no son comunistas, estamos viviendo en otro tiempo, y entonces yo me quedé un poco meditando sobre este punto, porque dije, bueno, no sé si será algo que irá a salir después o va a venir antes o ya está sucediendo, no lo sé, pero encontré esta nota periodística y le voy a platicar muy rápido. No sé si alguno se enteró, pero hubo un conflicto, hay un conflicto hasta el día de hoy, porque esto empezó en enero del 2020, donde Rusia declara culpable a Israel de haber usado unos aviones rusos y haberlos usado como una cobertura entre este conflicto que tienen con Siria. Al parecer hay una alianza, un acuerdo entre Rusia y Siria, y entonces Israel está del otro lado. Y esto es algo muy nuevo, apenas yo lo leí en esta nota periodística ahora de este año del 2020, pero en fin, yo lo menciono porque lo menciona así las señales y está profetizado. Pero si más adelante ustedes empiezan a escuchar noticias acerca de algún conflicto de Rusia, váyase a la escritura y va a ver cómo ahí está profetizado. ¿Okay? Número 4, levantamiento de China. Creo que me quedé aquí con Gaby, pastora Gaby, Apocalipsis 16, 12. Número 4, levantamiento de China. Y como les decía antes, ya lo habíamos enseñado nosotros en las zonas hace algún tiempo, y lo enseñamos en a lo mejor unos 3, 4 años o un poquito más, pero precisamente lo que se está levantando ahora del coronavirus y todo este rumor, si puede ser provocado o no, pues da lugar a pensar si en realidad ellos tuvieron algo que ver. No se sabe, ¿verdad? No los podemos decir claramente ni acusar de ninguna manera, pero vamos a leer lo que la Escritura dice proféticamente acerca de un país del Oriente. ¿Lo tienes, pastora Gaby? Es Apocalipsis 16, 12. 16. Perdón. 16, 12. ¿Tú lo tienes, Gaby? No. No, es que no lo busco.
¿Quiere que lo lea? Si lo tienes, ajá. Sí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok, ese es dice, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. El río Éufrates también es mencionado en el capítulo 9 de Apocalipsis en relación con la profecía de que sería desatado un ejército de 200 millones, resultando en la muerte de una tercera parte de la humanidad, Apocalipsis 9, 13 al 21. El río Éufrates era considerado como la frontera entre Oriente y Occidente. Muchos doctos proféticos ven el levantamiento de la China moderna, ahora con armas nucleares, como una señal clara de los últimos días, porque está profetizado que del Oriente se iba a levantar una nación con un ejército de 200 millones, y pues todos sabemos que los chinos son un montón, ¿verdad? Solamente ellos podrían tener un ejército de 200 millones. Bueno, número 5, armamentos y potencial moderno de guerra. Poco antes del regreso de Jesús con sus santos para reclamar su reino, la tierra será el escenario de la más grande guerra de todos los tiempos, llamada el Armagedón. Será el conflicto final de esta dispensación al comienzo del siglo. Al comienzo del siglo era difícil concebir un escenario de esta magnitud, porque acuérdense, pues la Biblia tiene mucho tiempo escrita y ahí han estado las profecías, y hace muchos años era, medianamente regular ver guerras y demás. Pero una batalla así, tan grande, tan fuerte, era difícil concebirla. Sin embargo, ahora con las armas nucleares, claro, entonces todos los escenarios se están poniendo y parece pues que esta va a ser una señal. Y última señal, Daniel 12, capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Los que están ahí en su casa y están tomando notas, si quieren anotarlo ahí, Daniel capítulo 12, versículo 4, es la última señal que vamos a ver ahora. Progreso en el transporte y la ciencia, progreso en el transporte y la ciencia, pero esto está profetizado. Daniel capítulo 12, versículo 4, si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí esa parte final que dice, y la ciencia se aumentará. Sella es el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta profecía parece indicar que en el tiempo del fin habría una notable aceleración en el viajar. Hoy nos quedamos sorprendidos por todos los vuelos que se cancelaron. No sé si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí estamos en un área, aquí en la iglesia, donde estamos muy cerca del aeropuerto. Se escuchan los aviones, ¿verdad? Y te has notado, ahorita no habías venido, no, pero han notado un domingo cuántos vuelos, cuántas veces se escuchan. Creo que son cada 5 minutos están las pistas disponibles para poder bajar. Es una barbaridad. Yo no he contado así. No, yo tampoco. Pero más o menos sabe ser ese aproximado. Porque dice el libro de Daniel, irían de aquí para allá. Entonces, algo en el transporte iba a ser agilizado. Y ahora hay una cantidad de vuelos comerciales impresionantes. Entonces, ahora, por eso decíamos las señales secundarias, como que los escenarios se están poniendo. No dice la Biblia que iban a viajar todos en avión, nada más está diciendo que todos iban de aquí para allá, y entonces viajar, y había hay dos características en este versículo: esta facilidad de viajar mucho y el aumento en la ciencia, en la ciencia. ¿Cómo ha aumentado la ciencia en los últimos días? Bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, tan solo todo lo que hemos visto quizá una prueba contundente de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Antes la gente podía morirse de algo tan simple, y ahora pues la existencia de una vacuna o de la ciencia nos permite pues disfrutar de una mejor salud, ¿no? Como lo fue la penicilina en algún momento, ¿no? Y hoy en día pues de repente pensar en crear una vacuna, ¿no? Era mucho tiempo,
mucho infraestructura y tenía que hacerse de una manera tan compleja. Hoy en día ya están pensando la vacuna, ya se están protocolizando quizá algunos hoy en día para lo del COVID-19 que tenemos tan cercano, ¿no? Ya los chinos decían que ya tienen una, ¿no? Pues hay que probarla, ¿no? Ay, Dios y es santo. tan muy cercano, ¿no? Tan Pues rápido. fíjense este dato y con esto vamos terminando. Hasta el siglo XIX hubo muy poco cambio en la manera en que la gente se transportaba. Dice Abraham, Abraham, el de la Biblia, podía ir de un lado a otro casi tan rápido como Shakespeare. O sea, en todo ese periodo de años no hubo avance en la manera de transportarse de las personas. Hasta el comienzo del siglo XX, la persona promedio viajaba en un vehículo tirado por animales. Y bueno, creo que sí nos tocó verlo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes vio todavía una carreta o algo así. Hoy, viajeros recorren continentes en aviones jet en cuestión de horas. Y el viaje espacial, cuyos pasajes están siendo reservados desde hoy, ofrecerá velocidades que permitirán que uno circunde el globo terráqueo más rápido de lo que Abraham podía llegar al próximo pueblo. Entonces, ahí están algunas de las señales que la palabra nos habla y todas estas cosas que se han ido acelerando, la maldad, alguien comentaba por ahí, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, era otra señal antes del fin, y hablando hace ratito de estos tiempos peligrosos. Pero bueno, todas estas fueron solo 6 señales. Hablamos de señales secundarias, no tangibles, de las que están poniendo escenarios como para que el tiempo de la segunda venida de Cristo esté más cerca. Pero ahí está la Biblia, ahí están los versículos, ahí están las palabras proféticas, y pues estamos viendo que todo está coincidiendo, ¿verdad? Que todo está como calzando, que todo está apuntando hacia allá, pero no tenga preocupación ni tenga temor. Lo más importante es que uno pueda acercarse a Dios, confiar en Dios. No sabemos si lo vamos a vivir o no el tiempo de su segunda venida, nuestros hijos, nuestros nietos, el día y la hora, nadie la sabe. La Biblia dice nadie la sabe, y Jesús fue muy enfático, el día y la hora nadie lo sabe. Solamente nosotros tenemos que estar preparados e ir caminando conforme a lo que Dios nos está hablando en su palabra, estar más cerca de Él, más tomados de su mano, y seguramente que el Señor nos va a guardar, nos va a librar, nos va a dar el camino correcto, y Él nos va dando la instrucción poco a poco para que estemos preparados. Pues bueno, para concluir, Pastor Samuel, Pastora Gaby, ¿qué les gustaría decirles a los que nos están escuchando desde su casa, en su familia, para concluir sobre este tema que tiene que ver con los últimos tiempos? ¿Algo que ustedes quieran aportar para despedirnos? Pues yo quiero terminar diciéndoles que estas señales y todo lo que nos habla la palabra acerca de la segunda venida de Cristo no nos deben de causar temor, sino que nosotros estamos esperando a nuestro amado y debemos de estar preparados todos los días buscando con una relación hacia Dios, una relación estrecha, y nosotros estamos esperando a nuestro amado ansiosamente para poder estar con Él. Y realmente estas señales son como para nosotros ir avisándonos, ¿no? Y nosotros plantearnos en la palabra de Dios. Y bueno, esto no va a ser nada malo para nosotros porque viene grandes promesas en la palabra de Dios, un avivamiento, y donde nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios a compartirles a los que no le conocen, a que ellos conozcan ese amor de Cristo. Muy bien, muchas gracias además por venir, Pastor Samuel. Pues quiero primeramente agradecer la oportunidad y pues decirles a los que nos están escuchando que siempre es una buena oportunidad para que pues tú puedas entregar tu vida a Cristo. Yo siempre meditaba con la gente de mi zona y no me voy a dejar mentir lo que les voy a comentar. De repente no sé cuándo nos hubiera costado más trabajo haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
aquellos que solo lo escuchaban, hablando del Antiguo Testamento, y que no tenían una Biblia como la que tenemos tú y yo ahora, ¿no? El pastor el domingo nos hablaba acerca del Logos y el Rema, ¿no? Y hoy tú y yo podemos tener la Biblia, fue escrita hace más de 2000 años, la tenemos en nuestro poder y tenemos una bendición. Y yo me sorprendo cada vez más porque cuando lees la Biblia tú te das cuenta que la Biblia es real. Fue escrita hace más de 2000 años y no encuentras un error entre uno y otro, sino que se complementan una y otra. Estuvimos leyendo versículos del Antiguo Testamento, versículos del Nuevo Testamento que fundamentan que la venida de Cristo viene y viene pronto. Entonces, no pierdan la oportunidad de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador en sus vidas. Esta es una muy buena oportunidad para que tú permitas que Cristo entre en tu vida y en tu corazón. Bien decía la pastora, no porque seamos los mejores, ¿no? Ni porque seamos perfectos, tampoco no estamos buscando eso, ¿no? Porque de repente puede haber una demanda muy alta hacia nosotros como cristianos. Ese no es el objetivo ni el propósito, pero decía Pablo, yendo hacia esa perfección, ¿no? Caminando en esa dirección, y un día este cuerpo corruptible, ¿no? Esto que se degrada, que nos equivocamos, ¿no? Un día va a ser transformado en uno que es incorruptible, ¿no? Hacia ese llamado. Y pues Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Tienen la foto de la portada de donde sacamos la información? A lo mejor a algunos les gusta estudiar un poquito más, se llama Teología Pentecostal. Lo pueden comprar, incluso creo que en Amazon estará disponible, probablemente PDF, creo que sí está en PDF también. Y si alguno quiere indagar un poquito más sobre el tema, bueno, hay 2 o 3 capítulos bastante extensos. No es la única fuente, pero el estudio especialmente de hoy fue tomado de ahí, entonces lo pueden bajar, estudiar, escudriñar. Y acuérdense que hay que estar preparados, porque el Señor dijo que la ignorancia, que el pueblo se perdió por ignorancia. Entonces a veces ignoramos, a veces lo tomamos todo a la ligera. Ya dije, no hay que estar alarmados, ni mucho menos. Solamente conocer los tiempos, conocer las señales, lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Y a alguno que le guste estudiar ahí un poquito más, pues bueno, ahí está ese libro para que ustedes puedan indagar más de ese tema y muchísimos temas más. Pues bueno, damos muchas gracias a Dios. Gracias, Pastor Sammy, Pastora Gaby, por estar acá con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo en su casa. Esperamos que sea de bendición este estudio. Y vamos a orar para finalizar nuestro grupo familiar, ¿ok? Siempre damos oportunidad. Si hay alguien nuevo que está escuchando esta transmisión por primera vez, o la ha escuchado otras veces, pero no está seguro de su salvación, no está seguro a dónde va a ir después de esta vida. Como dije desde el principio, la Biblia habla que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, entonces nos gustaría también hacer una oración, porque por si alguien no ha hecho esta confesión de fe, la pueda hacer junto con nosotros en voz audible, y después vamos a orar terminando el programa. Entonces si ambos me acompañan para hacer esta oración de fe, y si alguien en su casa la quiere hacer, repítala después de nosotros, y ya finalmente terminamos orando por el grupo familiar. Entonces cerramos nuestros ojos y decimos juntos: Señor Jesús, Señor Jesús, creemos en ti, creemos en ti, creemos en tu muerte, creemos en tu muerte, creemos en tu resurrección, creemos en tu resurrección, y creemos el regalo creemos de la en vida eterna. de la vida eterna. Perdona nuestros pecados, Perdona nuestros pecados. ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar. Yo me contigo. quiero acercar más a ti. Yo me quiero acercar. Guíame. Guíame. Toma todas mis necesidades, Toma todos mis todos mis problemas, todo lo que yo no puedo resolver, todo lo que yo no puedo Ayúdame, resolver. Ayúdame, porque quiero estar cerca de ti. porque quiero estar Dame la cerca de ti. salvación, Dame la salvación. recibo la promesa de la vida eterna, Recibo la promesa de la y vida decido, eterna. Y decido, a partir de este día, a partir de este día, confiar en ti. confiar en Te ti. abro la puerta de mi Te corazón abro la puerta de mi y te corazón recibo y te recibo como Señor y como Salvador. Señor y Salvador. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ahora yo solamente voy a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Pedimos que tu gracia, Señor, nos ayude para seguir siendo edificados. Bendice a todas las familias que puedan estar escuchando esa transmisión o están ahora en su casa. Oramos por la iglesia
y pedimos tu gracia y tu misericordia que nos siga ayudando como nos ha ayudado hasta el día de hoy. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Dios les bendiga, que pasen excelente fin de semana y pues seguimos en contacto, ¿ok? Estamos ahí en contacto. Dios les bendiga. Hasta luego.